Resumen, en la experiencia desarrollada en el laboratorio se realizaron 3 experimentos con el fin de aplicar conceptos fundamentales como la dilatación térmica, el calor específico y el comportamiento de los gases ideales. En primer lugar, se determinó el coeficiente de dilatación de una barra metálica midiendo su elongación frente a un gradiente de temperatura generado por una resistencia eléctrica. En el siguiente experimento se calculó el calor específico de un material sólido mediante el uso de un calorímetro, en el cual se midió la temperatura de estabilización al sumergir el material caliente en agua a temperatura ambiente. Y finalmente se analizó el trabajo realizado por un gas ideal en un proceso de compresión isotérmica, registrando los cambios de presión frente a variaciones de volumen en una jeringa con sensores. Como resultado, se obtuvieron valores experimentales que permitieron identificar materiales comparando los datos con referencias teóricas, así como verificar las leyes que rigen estos fenómenos. Esta práctica fue pertinente, ya que permitió comprender de forma experimental principios clave de la termodinámica, esenciales en el diseño y análisis de sistemas físicos y de ingeniería térmica. Introducción. La termodinámica constituye una rama fundamental de la física que estudia los procesos de transferencia de energía, especialmente en forma de calor y trabajo, así como sus efectos sobre las propiedades de los cuerpos. En esta práctica se abordan 3 conceptos esenciales como lo son la dilatación térmica lineal, el calor específico y el comportamiento de un gas ideal durante los procesos de expansión y compresión. Estos fenómenos tienen aplicaciones directas en la ingeniería, la industria y la vida cotidiana, como el diseño de estructuras, la fabricación de materiales y el desarrollo de sistemas térmicos eficientes. Diversos estudios y desarrollos tecnológicos se han basado en la caracterización precisa de las propiedades térmicas de los materiales. Autores como Atkins y de Paula explican que la ecuación de los gases ideales permite modelar con buena aproximación sistemas reales bajo condiciones normales. Asimismo, también destacan que conocer el calor específico es la clave en el diseño de intercambiadores de calor y sistemas energéticos. Estas investigaciones nos han proporcionado herramientas teóricas y experimentales fundamentales en la física térmica y la ingeniería moderna. Bueno, en esta práctica de laboratorio se aplicarán dichos conceptos mediante la determinación de coeficiente de dilatación de una barra metálica, el cálculo del calor específico de un sólido a través del equilibrio térmico con agua y el análisis del comportamiento de un gas ideal en un proceso isotérmico. Esta experiencia nos permitirá comparar los resultados experimentales con modelos teóricos y reforzar la comprensión del comportamiento térmico de los materiales, facilitando su aplicación en contextos reales. Marco teórico. El estudio de la termodinámica tiene 3 ejes importantes en que se basan sus principios, como lo son la dilatación térmica lineal, el calor específico y la ley de gases ideales. Hecho fundamental en los estudios de esta asignatura y sus conocimientos. Inicialmente se trata con la dilatación térmica lineal, la cual se define como el proceso por el cual los cuerpos sólidos presentan una modificación en su longitud, es decir, que se elongan esto debido al aumento de temperatura. Por otro lado, tenemos el calor específico, que también es llamado capacidad calorífica específica de cualquier sustancia y objeto. Se define como una magnitud física que posee los cuerpos de absorber calor y así de este modo elevar su temperatura en una unidad. Y finalmente, un concepto clave del modelo fundamental de gases es la ley de los gases ideales. Se refiere a la ecuación de estado del gas lineal, un gas hipotético compuesto por partículas puntuales que no tienen atracción ni repulsión entre sí. La práctica se divide en 3 experimentos destinados a aplicar los conceptos clave de la termodinámica. Dilatación térmica lineal. Se midió la elongación de una barra metálica al aumentar su temperatura para calcular el coeficiente de dilatación lineal, usando una gráfica de elongación versus temperatura. En la parte 2 de los experimentos hubo trabajo en compresión, expansión de un gas ideal. Usando una jeringa, un sensor de presión, se registró la curva PP durante un ciclo completo para calcular el trabajo neto como el área encerrada en la gráfica. En la parte 3 hubo intercambio de calor y calor específico. En la parte 1 y la parte 3 es la mezcla de agua. Se analizó la temperatura de equilibrio al mezclar agua fría y agua caliente. Y en la parte 2 de la parte 3 el sólido en agua. Se determinó el calor específico de un sólido al sumergirlo en agua y analizar su equilibrio térmico. También los instrumentos fueron calibrados y se realizaron réplicas y se evaluaron los errores de medición. Tomando en cuenta nuestra primera experiencia, coeficiente de dilatación, y calculando los resultados anteriormente mostrados, encontramos que en la anterior experiencia se realizó los pasos a seguir para la comprobación de la dilatación térmica lineal en un sólido,
Con base a los anteriores datos, se observó que la barra aumentó proporcionalmente de tamaño, de forma lineal, es decir, constante. Conforme aumentara un grado Celsius de temperatura, la barra se enlogaba 0,001 metros de longitud de forma continua, lo cual cumple con el principio de base de la dilatación térmica lineal en los sólidos. Además, gracias a los datos proporcionados en la tabla número 1, encontramos que el coeficiente de dilatación térmica lineal es de 2,33 por 10 a la menos 3 grados Celsius a la menos 1, hecho que demuestra que de una longitud inicial de 0,46 metros, la barra se elongó en un 3,26% de su largo original. La teoría se logró confirmar y realizar los cálculos pertinentes para su verificación. Según el análisis de la mezcla de agua fría y agua caliente, al unirse ambas porciones se produce un intercambio de calor hasta alcanzar el equilibrio térmico. Cada volumen tiene una masa idéntica de 235,6 gramos, lo cual asegura que las cantidades de sustancia involucradas en la transferencia de calor sean equivalentes. La temperatura de equilibrio obtenida fue de 42 grados centígrados, un valor intermedio entre las temperaturas iniciales de 23 y 76 grados, tal como predice la teoría de mezclas térmicas. La transferencia de calor ocurre desde el agua caliente hacia la fría, hasta que ambas alcanzan la misma temperatura. Aunque las masas son iguales, la temperatura final no corresponde exactamente al punto medio aritmético, debido a la capacidad calorífica específica del agua y a posibles pérdidas de calor al entorno. Durante el proceso, el agua caliente se da energía térmica, se fría, y el agua fría la absorbe, se calienta, hasta igualarse 42 grados centígrados. Este resultado ilustra el principio de conservación de la energía en un sistema cerrado. El calor perdido por el agua caliente es igual al calor ganado por el agua fría. Parte 2. Resultados calor específico de un sólido. Se realizó un intercambio de calor entre un cilindro caliente de 147,86 gramos y 164 grados centígrados y agua fría de 235,6 gramos y 24 grados centígrados. La temperatura de equilibrio fue de 40 grados centígrados. Aplicando la conversión de energía, se determinó que su calor sensible era de 1,58 por 10 a la 4 Joule y se calculó el calor específico del cilindro, despejando la fórmula del calor sensible, lo que nos dio más o menos 860 Joule kilogramos grados centígrados, valor cercano al del aluminio, lo que sugiere que su posible composición sea aluminio. En esta última parte de la práctica de laboratorio se estudió la relación entre la presión y el volumen de un gas atrapado en una jeringa, manteniendo la temperatura constante. El objetivo fue comprobar la ley de Boyle, la cual establece que para una masa fija de gas la presión es inversamente proporcional al volumen. Durante el experimento, el volumen del gas se fue reduciendo de 60 mililitros a 30 mililitros, registrando los datos de la presión en cada medición de volumen. Al analizar los datos se observó que la presión aumentaba conforme el volumen disminuía, lo cual es coherente con la relación inversa que dice la ley de Boyle. Al calcular el producto presión por volumen para cada medición, se observó que dicho producto se mantuvo relativamente constante en la parte inicial del experimento, con pequeñas variaciones debido a errores experimentales. Sin embargo, a medida que se redujo el volumen por debajo de 44 mililitros, se notó una leve disminución en el valor de P por V, lo cual puede deberse a factores como fugas mínimas de aire, fricción en la jeringa, precisión del sensor o pequeñas fluctuaciones de temperatura. Finalmente se calculó el trabajo realizado durante la compresión del gas de 60 mililitros a 30 mililitros utilizando la fórmula, obteniéndose un valor de menos 2.756.97 kilopascales por mililitros, equivalente a menos 2.76 joules. El signo negativo indica que es un trabajo de compresión, es decir, que se aplicó una fuerza externa para reducir el volumen del gas. Los experimentos realizados en el laboratorio cumplieron algunas leyes importantes de la termodinámica. En la dilatación térmica, la barra metálica mostró un aumento de longitud proporcional al incremento de temperatura, validando la relación lineal teórica. En el análisis de calor específico se cumplió la conservación de la energía en la transferencia de calor entre cuerpos, obteniendo valores coherentes con los materiales con que hemos trabajado. Estos resultados son útiles para la aplicación de la termodinámica en el diseño de sistemas reales. Finalmente, el estudio de la relación entre presión y volumen en un gas cumplió con la ley de Boyle, observando un producto
P por V, casi constante, con pequeñas desviaciones debido a errores experimentales, y se calculó el trabajo de compresión realizado.